Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos, feliz comienzo de semana, una nueva semana en Zona Franca. Esta noche para hablar de Óscar Iván Zuluaga, la carta del uribismo para competirle al hoy presidente Gustavo Petro en la carrera en la presidencia en el año 2022, que sí sabía de la financiación irregular de Odebrecht, de la multinacional brasilera, a su campaña presidencial en el 2014. Esta mañana la Fiscalía de manera directa le imputó cargos, lo vinculó formalmente a un proceso a él y a su hijo, haciendo mención a un pacto de silencio para que no se supiera del $1,500,000 que ingresó para financiar su campaña a través del asesor brasilero Duda Mendoza. La Fiscalía colombiana destapó sus cartas precisamente una semana después de que se conocieran los audios revelados por la revista Semana, en la que se escucha de manera clara y directa la responsabilidad que reconoce Zuluaga y del miedo que tenía de que se conociera toda la verdad alrededor de este capítulo. Y dedicado a este problema y protegiendo a vidas que ahí están en el trámite del asilo, de fuga. Si esto le revienta en cabeza de él, chao. Entonces yo tengo que proteger y proteger, y eso se me da al presidente. Yo por eso quiero tener bajo perfil, yo no me voy a meter a entrevistas para que salga el reflector. Durante todos los capítulos de esta novela llamada Odebrecht, el discurso de Zuluaga ha sido uno solo: la negación de su responsabilidad, pero los audios de Semana y lo expresado por la Fiscalía lo dejan muy mal parado a él, a pesar de que no aceptó cargos, a pesar de que los audios lo dejan completamente en evidencia. Lo que yo le puedo decir a usted y responder es por lo que yo contraté con Duda Mendoza, lo que le pagó mi campaña, lo que tengo soportado en cada documento. Yo no puedo ser responsable de nada distinto, yo no conozco nada distinto a eso, que fue lo que acordé y lo que hablé con él. Del futuro de la familia Zuluaga, del caso Odebrecht en Colombia y del pacto de silencio del que ahora habla la Fiscalía, vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Fue una audiencia breve donde la Fiscalía le comunicó a Óscar Iván Zuluaga que formalmente lo está investigando por la financiación irregular de su campaña. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue el encargado de indicar sobre la posible responsabilidad de él y su hijo en la financiación en la campaña presidencial del 2014. Estos pagos los realizó la empresa brasilera Odebrecht a través de una división estructurada de operaciones, la cual había sido conformada al interior de dicha compañía extranjera para el pago de sobornos y coimas a servidores públicos, así como también a candidatos de campañas políticas, no solo en Brasil, sino también a nivel internacional. Esta noche, como siempre, como todas las noches, para el debate, para el análisis y la discusión, hemos invitado a Josías Fiesco, es activista político, simpatizante del Centro Democrático. Josías, un gusto saludarlo, buenas noches. María Camila, doctor Cristo, doctora Garzón y a los televidentes, muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Daniela Garzón es investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Pares, investigadora en temas políticos, conocedora de estos asuntos. Doctora Garzón, un gusto saludarla, buenas noches. Hola María Camila, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes debatiendo estos temas. Gracias por aceptar la invitación. Está con nosotros esta noche Andrés Cristo, que fue senador de la República, es liberal de corazón. Doctor Cristo, un placer saludarlo. Bienvenido, buenas noches. Gracias Camila, un saludo a los compañeros de panel y a los televidentes. Aquí estaremos debatiendo. ¿Cómo está leyendo usted la situación, lo que está ocurriendo alrededor de Óscar Iván Zuluaga, de su hijo, de este nuevo capítulo de Odebrecht? Bueno, casi como una ampolla que va creciendo y creciendo a través de los años, generando pues, falta de credibilidad en todo el sector político, en todas las campañas, de todas las condiciones, desde un concejal hasta un presidente. Y yo creo que no queda duda que se requiere una reforma política, no queda duda de que se va a aprobar las condiciones judiciales que debe tener y la neutralidad y manejo que debe tener un fiscal general de la Nación y la capacidad de ya poca credibilidad también que tiene
todo el sector electoral, desde la registraduría, pasando por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos que necesitan, obviamente, ya ser guiados por una mejor senda. Josías. Bueno, pues sorprendido con los audios de Óscar Iván, porque al igual que los colombianos escuchamos una misma versión y siempre confiamos en que no conocía ninguno de lo que después en los audios ya conoce el país. Sin embargo, tenemos algo claro, María Camila, y es necesitamos los colombianos saber qué más pasó también al interior de la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué va a pasar con él? Porque no puede pasar de agache. Necesitamos conocer toda la verdad. Esperamos que pueda, a través de un principio de oportunidad, el doctor Zuluaga contarnos también cómo fue esa conversación con el hoy registrador, en ese momento presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, y qué hay de ese comentario, sacarlo en tablas, entre comillas. ¿Qué pasó? ¿Por qué los colombianos asistimos una vez más a la corrupción donde la justicia es lo que termina sacrificando? Daniela. Bueno, yo creo que este episodio reabre nuevamente el caso de Odebrecht, sobre el cual todavía hay muchas dudas, no solo en temas de financiación de campaña, sino en general quiénes más están untados en los múltiples sobornos que la empresa brasilera pagó. Ayer salió de la cárcel Ñoño Elías y llegó hasta un Córdoba recibido como si fuera un héroe, uno de los pocos congresistas que ha pagado cárcel en medio de un escándalo grandísimo que fue tapado, entre otros, por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, que también tuvo que ver con toda esta historia alrededor muy oscura del excontroller Pisano. Entonces, este ha sido un largo y triste episodio para Colombia, el del caso Odebrecht, en el que no ha habido suficiente justicia como si la ha habido tal vez en otros países latinoamericanos, y el caso Zuluaga nos pone de nuevo sobre la mesa el problema muy serio que Colombia no ha podido arreglar, y es cómo vigilar la financiación de campañas, porque esto va más allá de si entra financiación pública o privada, sino cómo hacemos para que el Consejo Nacional Electoral tenga dientes suficientes para poder mirar cuáles son los dineros que entran a financiar la política en Colombia. De fondo tenemos, por supuesto, el tema de financiación de las campañas políticas, pero quisiera andar un poco más sobre el tema Zuluaga, Daniela, porque todo el país tal vez escuchó las conversaciones y pensaban muchos, y se hablaba durante el fin de semana de la posibilidad de que aceptara cargos hoy finalmente ante la Fiscalía. ¿A usted la sorprendió que no aceptara cargos? Bueno, no, después de que una persona le miente de manera tan descarada al país, pues realmente no me sorprende nada, ¿no? Y más una persona sobre la cual decían que tenía la ética más limpia posible, que además me parece un poco triste que el Centro Democrático todos se bajen del barco de Óscar Iván Zuluaga en este momento como si no hubiera sido copartidario de ellos. Pero dicho eso, yo creo que Óscar Iván Zuluaga, acepte o no acepte cargos, esto ya tendrá que ver más con los tejemanejes en términos legales. Está claro que es culpable. Ante la opinión pública no hay manera de decir que él no sabía del ingreso de la financiación de Odebrecht a su campaña. Y finalmente, pues yo creo que lo de Daniel, la pregunta más difícil de contestar es por qué Daniel García Arizabaleta saca estos audios en este momento, quién presiona a García Arizabaleta para sacar estos audios y por qué nuevamente la justicia colombiana está por cuenta de un pillo delatando a otro pillo, que es básicamente lo que hemos tenido nosotros y es la manera en la que tenemos de enterarnos de buena parte de los escándalos que tienen que ver con corrupción política en Colombia. Josías. Pero doctora, quiero también hacerle un comentario. Aquí no solamente hay uno o dos pillos, necesitamos es precisamente que a través del principio de oportunidad ahora el doctor Zuluaga nos cuente cuántos pillos participaron en ese momento, por qué había un interés de proteger a un presidente que estaba perdiendo la reelección en ese momento. Es muy importante decirle eso a los colombianos y esperamos que el doctor Zuluaga, en una colaboración con la justicia, pues pueda explicárselo al país. Pero hay otra cosa, los del Partido Centro Democrático no se bajan del bus, nos estamos enterando de esa grabación como lo ha hecho el país. De manera que frente a eso, a alguien que defendió las banderas siempre se le respaldó, pero no era lo importante. Lo importante siempre será la defensa de las banderas porque las necesita Colombia. Hoy la gente en la calle no está saliendo por Zuluaga, ni está desayunando con los precios más costosos de la historia de los alimentos por Zuluaga. Esa realidad tan contundente nos motiva a decirle que la defensa de Colombia sigue en pie. Estamos en pie de lucha para ganar las elecciones del mes de octubre. Doctor Cristo. Bueno, no,
La verdad es que usted escucha a los dos compañeros y ambos pueden tener razón. Yo les comentaba algo muy singular que ocurre en este momento con el doctor Zuluaga. Él perdió las elecciones y a él es quien están casi que descubriendo su condición de haber recibido dineros ilegales de una campaña. Todos teníamos la duda desde mediados de los 90 cómo se financiaban las campañas. Todos sabemos que el sistema, obviamente, del sistema electoral es un sistema muy frágil que no tiene o se deja permear muy fácil de las condiciones. Así que no se trata de que el doctor Oscar Iván Zuluaga diga que es que Santos también recibió, o que diga que el doctor Petro también pudo haber recibido dineros ilegales, o el señor Duque, o hablemos del ejemplo que todo el mundo habla en Colombia, del señor Ernesto Samper. Se trata sencillamente de que hoy, como lo decía también la doctora Daniela, no hay condiciones, no hay la credibilidad en el sector político y por supuesto los partidos están completamente destruidos. Los partidos hoy están fisurados por dentro del pacto histórico, por dentro del centro democrático. El Partido Liberal ni siquiera lo mencionemos, el Partido Conservador no tiene una cabeza visible y no hay la gente no está viendo credibilidad. Se necesita una reforma política, se necesita una reforma electoral y el tema de si recibió o no recibió, podemos dejarlo, como dice también nuestra compañera Daniela, es claro que sí recibió. Sí, pero doctor Cristo, yo creo que no hay que dejarlo en un segundo plano, porque entonces estamos asistiendo a la normalización de la filtración de dineros en las campañas, y normalizarlo sería el peor error. Aquí, si estamos mirando con mucha preocupación el $1.600.000, claro que tenemos que preocuparnos por los más de 15.000 millones que ha dicho Armando Benedetti que entraron a la campaña Petro. Claro que tenemos que preocuparnos por las diferentes campañas que han tenido filtración de dineros. Eso no lo podemos dejar en un segundo plano porque estaríamos normalizando algo que está por fuera de la ley. Como también lo que usted menciona me parece muy preocupante, que es la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, la desconfianza que genera por lo menos el registrador Alexander Vega, no solo por las elecciones del 2022, sino ahora con este nuevo capítulo en su estadía como presidente del Consejo Nacional Electoral, que no actuó. Ha quedado en evidencia cómo el fiscal Néstor Humberto Martínez sí le envió los elementos materiales probatorios y no actuó. Y ahorita entonces vía estos audios dicen es que lo querían sacar en tablas. No podemos asistir a un momento donde entonces a través de terceros se están cooptando en la ilegalidad nuestra institucionalidad. Doctor Cristo. No, es que si tú te das cuenta, Camila, aquí prácticamente hemos dicho algo muy parecido a todos. Hay ilegalidad en todas las campañas, en su forma de ¿A usted le financiarte. sorprendió? Usted escuchó los audios, ¿no? Yo escuché los audios. ¿Y qué sensación le queda de los audios? Pues que el pobre doctor Oscar Iván Zuluaga lleva cargando un lastre moral desde hace, yo creo que desde el 2016 todos sabíamos que García Arizabaleta había hablado con el departamento o hecho un acuerdo con el Departamento de Estado en Norteamérica. Pero la sensación que le queda es que sabía y que era responsable. Por supuesto que sabía, por supuesto que, y todos. ¿Y le sorprendió esta mañana cuando no aceptó cargos el doctor Zuluaga? Pues sí me sorprende. Yo pensé, todos también tenemos claridad en que la gran preocupación de un hombre como Oscar Iván Zuluaga es haber metido a su hijo en este proceso. Pero quiero decirle una cosa, si usted va y busca cualquier campaña política, también el gerente de todas las campañas termina siendo alguien de la familia porque usted ya no puede confiar en nadie. Es el que revisa los libros, es el que va y habla con el Consejo Nacional Electoral, es el que va y trata de organizar las cuentas de cada campaña. Esto era lo más normal. Y obviamente, claro que me sorprende, el doctor Oscar Iván Zuluaga sencillamente está alargando este proceso, viene una campaña electoral en octubre, viene la crisis obviamente que está sufriendo el gobierno en este momento y va a ser fuego cruzado desde cualquier ángulo obviamente en estas condiciones. Daniel. Bueno, yo creo que, por supuesto, están ya los elementos sobre la mesa. Primero es importante, a mí me parece importante que los partidos políticos sí tomen una responsabilidad, lo decía el doctor Cristo, porque es que en Colombia esto se ha convertido en responsabilidades individuales y los partidos políticos son los que dan los avales. Tienen la obligación de mirar las hojas de vida de las personas que avalan. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe, quien puso su capital político en Oscar Iván Zuluaga, que casi es presidente?
Miren, lo de Santos también hay que investigarlo, se ha dicho desde siempre. Claro que sí. Está pagando Roberto Prieto como gerente de campaña por otro delito, pero que tiene que ver también con este escándalo. Y a mí me parece muy importante, además, tener en cuenta que se ha intentado reformar múltiples veces la autoridad electoral y no se ha podido. El año pasado se tumbó un proyecto que tenía como finalidad que no fueran los congresistas los que eligieran el Consejo Nacional Electoral, porque es ese punto en el que los consejeros del Consejo Nacional Electoral le responden a sus partidos y no a la necesidad de tener unas instituciones más fuertes donde no podemos nunca vigilar el dinero que entra a ninguna campaña política en Colombia, sea pequeña en consejos o sea las campañas presidenciales. La otra cosa que es muy preocupante es que acá no haya cabezas grandes. Esta es la primera vez que una cabeza grande de una campaña va a responder ante la justicia. No pasó en Samper, no pasó ¿con Santos? No pasó, sí, en Santos hay una investigación también en curso con el tema de Odebrecht, pero además es muy preocupante que quien se ha encargado de hacer las elecciones en octubre sea el señor registrador que fue consejero nacional y que Óscar Iván Zuluaga nos dice que también tenía pleno conocimiento de que en las campañas había dinero y financiación ilegal. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que vamos a tener unas elecciones limpias cuando primero tenemos el antecedente del año pasado en que al señor se le perdieron más o menos 1 millón de votos entre el preconteo y el escrutinio, y ahora en medio de este escándalo ni siquiera tiene la decencia de renunciar? Ese es un capítulo muy interesante, el capítulo del registrador, pero antes de que hablemos del registrador, que me parece que es vital, hablemos, Josías, me parece un planteamiento interesante, la responsabilidad de los partidos, porque ha quedado la sensación de que el Centro Democrático le hizo o se hicieron pasito entre Óscar Iván Zuluaga, no lo expulsaron, le dieron la posibilidad de renunciar y no sacarlo por la puerta de atrás del Centro Democrático. Bueno, sin duda ha generado una gran indignación esos audios al interior del partido, desde la directiva hasta de los militantes y, como yo, los votantes. Pero cuando hacía mención sobre la hoja de vida, que es lo que se debe evaluar a la hora de dar un aval, pues la hoja de vida del doctor Zuluaga siempre fue muy distinguida a nivel nacional, y encontramos que frente a eso solamente es con unos audios en un momento y un contexto muy puntual que se genera algo que no corresponde al ideario del Centro Democrático. Pero como su hoja de vida no había ninguna tacha. Frente a esto, nos preocupa mucho las elecciones que vienen, las elecciones de octubre, con un registrador donde, según la última encuesta, solo confía el 15% de los colombianos. Preocupa bastante la encuesta realizada por Analítica. Y eso, frente a eso, no nos pueden salir entonces en el mes de noviembre que no sabían de financiación que lleguen a las elecciones territoriales, no sabían de las inseguridades en los territorios. No podemos estar en medio de estas grandes preocupaciones a puertas, a 3-4 meses de las elecciones de octubre. Lo quiero regresar a la discusión. ¿El Centro Democrático se hizo pasito con Óscar Iván Zuluaga? No. El Centro Democrático entendió y escuchó a su militancia, y cuando estaba en un proceso interno llegó la carta del doctor Óscar Iván renunciando al partido. ¿Usted qué cree, doctor Cristo? Una carta muy escueta, además. Primero, una carta ya sin ningún tipo de condición, no se siente, vuelvo le digo, la prioridad de él es otra, diferente. Pero había digamos que esa carta es una formalidad, doctor. Pero sí, exactamente. Ya, digamos, la desconexión en la base ya era evidente. Yo lo que quería era recordarte un detalle. Cuando es candidato el doctor Iván Duque, realmente por dentro no dejaron ni siquiera participar a Óscar Iván Zuluaga. Él alcanzó a asomarse y dijeron: no señor, esto es entre Carlos Holmes, esto es entre Iván Duque, y no recuerdo, creo que María Rosario Guerra, si no estoy mal. Y porque estaban conscientes de que había problemas en la campaña, estaban conscientes de que por la falta de credibilidad que había en el Consejo Electoral, en un registrador, en unos organismos judiciales, iban a tener problemas si ganaba Óscar Iván. La mayoría del Centro Democrático en ese momento estaba mirando la condición de Óscar Iván Zuluaga frente a quizás la falta de madurez que tenía en ese momento el entonces candidato Iván Duque. ¿La situación de hoy no es tan sorpresiva para el Centro Democrático? No, a mí me parece que no ha sido sorpresiva. Yo creo que los gritos que ha pegado mi excompañera y amiga Paloma Valencia, los gritos que pega la doctora
María Fernanda Cabal, frente a todos estos escándalos que hay, lo único que hace es dejar ver la inmadurez, la falta de condición que tienen los partidos y la falta de cambio o recambio de las cabezas de los partidos políticos. Quiero precisamente debatirle ese argumento de por qué ha generado tanta indignación en otros compañeros. Es que los audios no fue con todo el partido. Los audios quedan en evidencia que fue entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta. Un integrante del partido. Es que el señor García Arizabaleta pertenecía al Centro Democrático. Y eso no se niega nadie. Estaría hoy en el Congreso. Y no se niega que él haya sido parte del Centro Democrático. Lo que sí es evidente es que esa conversación que termina diciendo solamente la sabía él, el cura, el hijo y Daniel García Arizabaleta, no la pretendían adivinar los demás compañeros del partido porque la desconocían. Pero mira Camila, acuérdate cuánto duró la campaña de Óscar Iván Zuluaga en las pasadas elecciones. La gente sabía que eso estaba completamente fracturado, la gente sabía que él no iba a durar en esa campaña. Los mismos compañeros del Centro Democrático en ese momento sí lo hicieron con todo el desgano posible. Bueno, tocó con Óscar Iván y él mismo se dio cuenta y creo que al mes y medio o los 2 meses dijo ya, no más, exactamente. Pero digamos que es una responsabilidad individual, que está asumiendo frente a la justicia. Aquí no se está diciendo que es el partido como tal que tiene que ir a defenderse, ni mucho menos. Una situación muy personal de un soldado frente a la justicia que tuvo problemas, pero la causa y la defensa de Colombia sigue intacta. Justamente es en lo que yo no estoy de acuerdo con Josías. Yo creo que acá hay una responsabilidad política de los partidos, porque si no va a haber responsabilidad política de los partidos, entonces que el señor Andrés Cristo, que el señor Josías Piesco, que yo me pueda inscribir solita y yo respondo por mi campaña y por mi logo. Y es que así pasa. No, los partidos políticos en Colombia no han tenido nunca ¿Cuál cree usted que tiene que ser la responsabilidad del centro? Sanciones disciplinarias, o que no se puedan presentar elecciones, o que haya realmente por lo menos sanciones pecuniarias, pero es imposible que, miren, acá en Colombia hemos tenido cualquier cantidad de escándalos, desde el escándalo del 8.000 para política. Y del 15.000, en el que estamos. La única prueba que hay de eso es la declaración de Armando Benedetti cuando haya un audio del presidente Gustavo Petro, no pero además pueden pedirle, si quieren, al señor fiscal Francisco Barbosa, que fue fiscal puesto por Iván Duque, que investigue absolutamente todo lo que haya en la campaña de Petro, y si encuentra algo, que haga justicia con Nicolás Petro, sí, que haga justicia con absolutamente todas las cosas que han pasado por debajo del radar de este fiscal. Porque es que no es la justicia en Colombia no opera muy pocas veces, opera cuando hay alguien acorralado que tiene que ir a usted habla de un fiscal, el sistema funciona así, el modelo institucional, claro, el presidente Petro así, va a presentar su terna y de allí resultará un fiscal. Y yo espero que no sea... Claro, este fiscal que usted dice salió de una terna del presidente Iván Duque. Es un fiscal que hoy está llevando ante la justicia al hombre que pudo haber sido presidente por el Centro Democrático. Sí. Eso no es un indicativo de que por lo menos hay algo aquí que no concuerda con la versión de que este es un fiscal de bolsillo. Que es una fiscalía objetiva en derecho, así como se le aplica a Nicolás Petro, que se le aplica también a Óscar Iván Zuluaga. Que tal cual como tú estabas hablando, Josías, de la confianza institucional, le pregunten a la gente en Colombia si confía en Francisco Barbosa como fiscal. A todos los fiscales. Ser fiscal en Colombia es muy difícil, casi nunca un fiscal sale bien. Acá ha habido muchos fiscales, Valdivieso, Gómez Méndez, Vivian Morales, ¿sí? Un fiscal nunca va a ser una persona aclamada por el público, pero acá ha habido muchas dudas sobre la imparcialidad de Francisco Barbosa. Dicho eso, ¿qué es extraño en este caso? Que justo cuando la fiscalía actúa, el Centro Democrático nunca se enteró. Nunca supo que Óscar Iván Zuluaga había presentado irregularidades en su campaña. Nadie siquiera notó, o sea, todas las personas, perdóname, Josías, termino. Todas las personas del partido dicen que no, que nadie sabía. Ok, supongamos que nadie sabía. En todo caso, en las democracias liberales debería haber una responsabilidad política en los partidos, porque para eso están creados. Si no, entonces acabemos con los partidos y que cada persona responda individualmente cada vez que se lanza a la política. Y esto no solo para el Centro Democrático, esto también para la actual coalición del Pacto Histórico. Miren, por ejemplo, la creación de las coaliciones y las múltiples personerías jurídicas que ha creado tanto el Consejo de Estado como el Consejo Nacional Electoral hoy siguen diluyendo la responsabilidad política de los partidos. ¿Cómo vamos a hacer en 3 o 4 años cuando empieza a haber problemas? ¿A quién le vamos a echar la culpa con 34 personerías jurídicas creadas?
al representante Estoy de acuerdo legal. con usted en el punto de la responsabilidad política, Josías. Bueno, yo insisto en que hay una responsabilidad política sobre unos hechos puntuales cometidos por un militante del partido y por eso nos ha generado una indignación colectiva a los militantes y a los votantes. Claro que esa sanción la reconocerá el doctor Zuluaga, que no va a sacar en ninguna otra elección un voto, ¿sí? Porque la sanción en los ciudadanos y en los militantes estará ahí. Pero como ha quedado en evidencia, fue una conversación entre dos personas, no entre el bloque parlamentario ni entre los militantes, pues la indignación ha sido reciente, porque de manera reciente también nos enteramos los colombianos, no el partido, los colombianos. Hemos escuchado esos audios con una gran indignación y una gran frustración. Doctor Cristo. No, Camila, lo único claro que hay aquí, ustedes hablaban ahora de la condición del fiscal, yo le digo es que son declaraciones de hace 6 años, 6, 7 años que ya tenían que salir a flote en este momento, pero también, como lo dices tú, no hay ya tiempo de espera, así como es importante para el presidente Petro sacar una reforma a la salud, sacar una reforma laboral, o sacar una reforma pensional de la que siempre dejamos obviamente las condiciones porque sí había un déficit fiscal inmenso, es necesario hacer una reforma política. Aquí nos damos cuenta de que el Consejo Nacional Electoral no cumple un ciclo, hasta aquí llega porque no... ¿Cuál cree usted que fue esa expresión de en tablas? Usted que es un hombre que ha estado en la política, ¿a qué cree que se refería el doctor Zuluaga hablando que quedan muchas dudas del registrador Alexander Vega sobre esa frase? Muy sencillo, hoy el Consejo Nacional Electoral, que tiene funciones de orden contable o fiscal, hasta judiciales, no tiene cómo cumplirlas, está sirviendo solo como un paso para hacer lobby frente a los partidos políticos o para llegar a la Registraduría Nacional. Entonces yo creo que es hora de cambiar su forma de elección, es hora de darle más autonomía fiscal y administrativa, es hora obviamente... ¿En tablas es hacerse un favor? En tablas es sencillamente... No cumplir con la función. En total conocimiento de que finalmente se perdían las elecciones, tratemos de no... estaba en el gobierno de Santos. ¿O saldría afectado el gobierno Santos? Podría obviamente dejar claro que venía de presidente alguien del Centro Democrático que había hecho una oposición fuerte contra un proceso de paz, venía desgastado el gobierno y obviamente el Centro Democrático podía poner un presidente, podía generarse una oposición y ellos no querían tomar parte de ese conflicto. Ellos necesitaban obviamente a alguno tener un cargo importante, como lo pasó con el doctor Camargo, como pasó con el mismo señor Alex Vega. Obviamente, vuelvo y te digo, se les dice magistrados y tienen periodos de 4 años, se les dice magistrados y no están tomando sino decisiones muy superficiales, y se les dice magistrados y terminan solo como asesores del registrador nacional. Así que eso lo hemos dicho también todo el tiempo y ellos son conscientes también. Se cumplió un proceso, hicieron su trabajo y sencillamente yo creo que hasta aquí llega un ciclo y se necesita esa reforma urgentemente. Yo creería, doctor Cristo, que no hicieron su trabajo, porque queda en evidencia en los audios y en la práctica que no hicieron su trabajo. Para usted la frase en tablas, ¿qué significa? No hacer el trabajo, aún con los elementos materiales probatorios que había enviado la Fiscalía de Néstor Humberto No hacer Martínez. el trabajo es el tapen-tapen. El tapen-tapen. Y aquí todos contentos y no afectar al presidente que estaba buscando la reelección ni a su contrincante. Daniela, para usted, ¿qué significa en tablas? ¿Cuál es su lectura sobre esa frase? No, yo creo que no hay lugar a otra interpretación que la que han dado acá el doctor Cristo y Josías. Simplemente no se actuó, que fue lo que finalmente pasó. Es que lo triste de esto es que el escándalo actual de Óscar Iván Zuluaga reabre un capítulo que lleva abierto en Colombia desde 2014 por lo menos. O sea, llevamos más de 8 años en este proceso sin saber toda la verdad de lo que pasó en Odebrecht, a quiénes financió. Miren, cuando uno hace la cuenta de quiénes han pagado muy pocos. Otto Bula, el ex viceministro de Transporte, Musa Besaile, el ñoño Elías. ¿Y dónde están los demás? Porque es que estamos hablando de unas mega obras que era lo que hacía Odebrecht en Colombia. Cuando usted se para en el punto del ñoño Elías, que coincido, es indignante ver esas imágenes recibido como héroe nacional en Sagún, hay que recordar esa declaración del ñoño Elías diciendo es que Santos sí sabía, ¿sí? Y nos plantea la reapertura de la investigación de Óscar Iván Zuluaga, ¿y Santos qué?
Sí, yo creo que le queda, lo que pasa es que Santos tiene inmunidad política, según entiendo, y su investigación debería pasar por la comisión de acusaciones porque fue siendo, digamos, si esto es verdad, los hechos ocurrieron siendo el presidente, me corregirá el doctor Cristo, creo que esto tiene que pasar por la comisión de acusaciones, que lamentablemente, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, María Camila, no funciona porque los juicios políticos en Colombia nunca han prosperado, acá ni siquiera ha prosperado una moción de censura y cada vez que el Congreso tiene la responsabilidad de investigar a alguien, rara vez pasa algo. De hecho, el único que yo recuerdo que ha salido adelante será el juicio de Jorge Pretel cuando era magistrado de la Corte Constitucional. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que es muy importante en este caso? Y en esto estoy de acuerdo contigo, Josías, y es no solo Oscar Iván, sino que la justicia se comprometa a escarbar a fondo el caso de Brecht porque esto quedó olvidado. Es que miren, acá hubo hasta una muerte. O sea, Pizarro se murió y la muerte quedó ahí. Se murió su hijo. Dice que se suicidó, o los otros que lo suicidaron. Y quedó ahí. Néstor Humberto Martínez renunció a ser fiscal en medio de todo este tema de Jesús Santrich, se fue, tampoco respondió siendo él el abogado de Corfi Colombiana. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Simplemente dimos página, pero hoy nos damos cuenta que este escándalo era mucho más grande de lo que nosotros quisimos creer, que era un par de sobornos pagados a unos funcionarios, mientras la gente valiente que denunció todavía está en líos jurídicos, como por ejemplo el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, como ha habido otras personas que han dicho que han tenido una persecución política y judicial en su contra por haber denunciado irregularidades en muchas de las obras adjudicadas a Odebrecht. Pero además miren otra cosa, hoy la Ruta del Sol es una ruta de la muerte, eso quedó muy mal hecho. Mucha gente ha tenido accidentes en los últimos años por una obra mal construida que pasó por untar a todo el sistema político de la plata de la multinacional brasileña. Sí, de acuerdo. Doctor Cristo, sobre el capítulo del expresidente Juan, creo que usted estaba en esa campaña, su hermano hacía parte del gobierno, era ministro del Interior, si la memoria no me falla. ¿Alguna consideración sobre el capítulo de Santos, capítulo Odebrecht? Que hay una diferencia muy grande. Aquí estas grabaciones que dejamos dejan claro que Oscar Iván estaba preocupado por las condiciones de su hijo, por lo que pudiera decir o dejar de decir el señor García Rizabaleta. Lo único que hay, sabiendo y dejando un manto de duda total sobre toda la financiación de todas las campañas, es que el señor Juan Manuel Santos sencillamente habló con el doctor Soto le dice, aquí entraron estos dineros por una publicidad, y Santos lo que le dice es... Me acabo de enterar que fue espero que lo haya dejado en los libros contables de la campaña, y hasta ahí llega la conversación. Sencillamente no hay posibilidades como decirle hoy a Juan Manuel Santos, así usted apriete el puño y diga, es que lo sabía, así lo haya hecho ñoño, es que lo sabía. No tienen cómo corroborarle a Juan Manuel Santos, y se dará la investigación. Pero hay algo muy en la comisión de acusaciones, y probatorio. Pero no hay cómo decirle nada, y yo sé que muchos de los que me puedan estar viendo dirán, ahí están pintados los políticos, pero esto lo único que deja claro, Camila, es que hay un desorden total en el sistema electoral. Nadie está respondiendo, los partidos no están respondiendo, las autoridades no están respondiendo porque no tienen las herramientas, y se necesita la reforma que siempre se dejó obviamente planteada. Josías. Doctor Cristo, contrario a lo que usted dice, que solamente hay un audio donde el expresidente Juan Manuel Santos habla con el doctor Soto, hay una declaración hecha por el señor Martonelli, gerente de Odebrecht en Colombia, y también del propio señor Odebrecht en Brasil, donde dicen que también aportaron dineros a las dos campañas. Eso es muy diciente. Ahí lo que nos enfrentamos es ante un tapen traducido en tablas, hagámonos pasito, con una obligación que incumplió quien hoy le genera la mayor preocupación a Colombia sobre su sistema electoral, que es el registrador, en ese momento presidente del Consejo Nacional Electoral. No, pero la duda le da el beneficio. La Constitución, cuando ya hay una declaración tan contundente del señor Martonelli y del propio señor Odebrecht, que sí destinaron recursos a las dos campañas, entonces digamos que no hay un manto de duda. Hay una declaración de una manera puntual que lo afirma. María Camila. Sí. Daniel. Yo quisiera hacer solo una acotación para mostrar solo cómo acá se reparten las culpas entre los que pertenecen a la campaña de Oscar Iván Zuluaga y con el doctor... No. Con el perdón del doctor... Espérame, voy a poner solo un punto. Porque estás acabo dos fiscales, uno puesto por Juan Manuel Santos, Néstor Humberto Martínez, y uno puesto por Iván Duque, Francisco Barbosa. Ambos fueron presidentes, ambos en el poder. ¿Qué tenemos? No tenemos nada, una justicia inoperante.
Entonces esto no es de repartir culpas. A un ex culpas. candidato presidencial Esto no es de repartir ya imputado. culpas. ¿Cómo va a decir que no? Sí, después de 8 años y después de que intentaron absolutamente decir que eso acá no había pasado nada. Lo que quiero mostrar claramente es que lo que ha pasado en Colombia es que no hay un compromiso serio con la justicia y nosotros necesitamos gente comprometida con la justicia, con la transparencia. Venga de donde venga, porque todos acá, todos los partidos políticos tienen pecados que confesar y como dijo el doctor Cristo, si uno tuviera la capacidad investigativa de mirar la financiación de campañas se llevaría muchísimas sorpresas, se llevaría sorpresas muy desagradables porque lamentablemente en Colombia las campañas políticas son... Pero lo mismo digo, pues esperamos que Francisco Barbosa adelante las investigaciones antes de que se vaya y que el próximo fiscal garantice, porque me parece un poco, yo quiero dejar claro que yo no soy petrista, yo estoy también muy indignada por la entrada de los dineros, no solo, miren, hoy está en campaña en la alcaldía de Maicao el hombre Marlboro, un narcotraficante que dice que metió plata a la campaña. ¿Con quién? Con el hijo del presidente que está activo hoy. O sea, lo que necesitamos es un compromiso. Pero hay una diferencia, ni siquiera es un partido, es una coalición, pacto histórico, que es una reunión de partidos que hoy tampoco tiene responsabilidad política, pero con una diferencia. Es que ya están el fiscal hoy, que él tiene la responsabilidad de investigar los 15.000 millones y lo demás es la Corte Suprema por un lado y también el fiscal es el que tiene que avanzar en las investigaciones tanto de todo el escándalo Sarabia Benedetti como en el escándalo de Nicolás Petro que se conoció hace cuánto y cuáles son los avances que hemos visto en ese escándalo, María Camila. De acuerdo. Ninguno. Y los audios se quedó en un chisme revelado por la revista Semana que ahora tenemos que agradecerle a Vicky Dávila tener justicia por cuenta de ella. De acuerdo, los audios son impúdicos, los audios son vergonzosos de Óscar Iván Zuluaga, que ante la Fiscalía junto a su hijo se declaró inocente a pesar de la evidencia que se ha conocido durante los últimos días, evidencias de él, de su propia voz, hablando con Daniel García Arizabaleta, diciendo que estaba a punto de explotar, a punto de estallar, porque la culpa lo atormentaba. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. En primer lugar, escucharé al señor Óscar Iván Zuluaga Escobar. Señoría, no acepto los cargos. Perfecto, muchísimas gracias. En segundo lugar, al señor David Zuluaga Martínez. Señora juez, no acepto los cargos tampoco. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca este lunes hablando nuevamente de política, pero también de justicia. La justicia que parece irle pasos adelante a Óscar Iván Zuluaga, que hace algunos años reconocía que podía ganar la batalla jurídica, pero no la de la opinión pública, que lo juzgaría a él porque era, en sus palabras, una persona que sabía lo que había hecho con Odebrecht. Políticamente nadie va a creer que puta entró a plata y Zuluaga no sabía. Si todos digan y yo me sostenga que te voy a sostener siempre así, en la conciencia colectiva de todos este huevo, claro que sale. El confidente era un sacerdote que le decía que estaba en todo su derecho de protegerse él y de proteger a su familia. La protección era no contar el pecado de los dineros que habían ingresado de Odebrecht. Daniela, quiero regresarle a la discusión sobre las elecciones, sobre la desconfianza que genera el registrador Alexander Vega y el impacto que va a tener esto a 4 meses, ya casi 3 meses de las elecciones, el Centro Democrático. Bueno, yo creo que en primer lugar lo de Alexander Vega es increíble, o sea, a hoy no hay una sola declaración del registrador, por lo menos teniendo un mea culpa después de que lo incriminan de esta manera. Lamentablemente, incluso si no estuviera incriminado en este caso, las irregularidades en su cargo, sobre todo la falta de garantías electorales, han sido evidentes, o sea, no nos las inventamos, no es que tengamos algo en contra del señor registrador. Miren, pero además las irregularidades, todo lo que había alrededor de Alexander Vega se sabía desde que era consejero del partido de la U y luego como su camino llegó a la registraduría, incluso cambiando los términos de quién podía ser registrador. Pero esto tiene unas consecuencias muy graves porque las elecciones son en una democracia liberal el pilar que sostiene la confianza y la legitimidad de los regímenes. Si las personas no confían en las elecciones y si no hay una capacidad de creer que esos resultados tienen algún tipo de legitimidad,
Esto tiene serias consecuencias para quienes tienen el poder y eso es lo que yo creo que está en juego. Estuvo en juego el año pasado porque hubo un gran litigio jurídico que tuvo que surtir el pacto histórico para recuperar 2 curules y cambió totalmente la composición del Congreso, del preconteo al escrutinio, y hoy, a 4 meses de las elecciones, empezando además la inscripción de candidaturas que cierra el próximo el próximo 29 de julio, pues vamos a tener nuevamente problemas, porque si no podemos vigilar la financiación de campañas, que eso ya no le compete a la registraduría sino al Consejo Nacional Electoral, ¿cómo vamos a hacer con 12.000 concejales, con más de 400 diputados? Ahora, la responsabilidad política del registrador sería decir, pues por lo menos que nos aclare cuál fue su papel en este tapen que él mismo maquinó siendo parte del Consejo Nacional Electoral. Ahora, la pregunta que queda es, no solo Alexander Vega, sino una persona que hoy ocupa un cargo muy importante como la Defensoría del Pueblo, también qué responsabilidad tiene, porque ambos llegaron con múltiples cuestionamientos que nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación denunciamos en su momento y que nadie ha puesto atención. Y miren, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene un papel muy importante en la defensa de los líderes sociales y en la denuncia y en las alertas tempranas de los territorios en conflicto. ¿Cuál ha sido la responsabilidad de Carlos Camargo frente a eso, ante el aumento, por ejemplo, de la violencia después de la firma del acuerdo con las FARC? Doctor Cristo, sobre la legitimidad, sobre la confianza del registrador y la factura, si va a haber cuenta de cobro al Centro Democrático en las elecciones de octubre. Bueno, va a haber cuenta de cobro a la clase política. Si usted se da cuenta, Camila, ninguno de los candidatos a las alcaldías de capitales, a gobernaciones, ni siquiera quieren asumir un aval directo de un partido político, ni los salen a recoger firmas y después se soportan con coavales de partidos ya tradicionales, que es lo más normal que ha estado ocurriendo, porque nadie quiere. Usted va a una ciudad como mi ciudad natal, Cúcuta, y obviamente que es una ciudad uribista por naturaleza, por todo lo que ha ocurrido en nuestro país hermano. No hay candidato hoy a la gobernación por Centro Democrático, donde barrieron, es un departamento donde no se puede todavía hablar muy fácil del presidente Gustavo Petro, y donde barre obviamente el doctor Álvaro Uribe, que llegaba, entregaba unos mercados y insultaba a Chávez, bien insultado, para que usted sepa. En esa parte siempre estuvimos todos de acuerdo, porque el desorden era grande. O sea que no es solo Centro Democrático, es la clase política como tal. Y obviamente el tema de la registraduría también yo creo que está tocando ya techo, y a eso me refería con la reforma política. Se necesita obviamente poner en su sitio a los partidos políticos, poner en su sitio el Consejo Nacional Electoral, cambiar algún tipo de mecanismos y por supuesto darle otra condición y otro perfil a un registrador nacional. Josías. Es muy importante la elección del mes de octubre. Es la última que tal vez tenemos los colombianos para sopesar este vacío socialista que tenemos en nuestro país. José, le pregunto una cosa, ¿por dónde se va a lanzar el doctor Federico Gutiérrez? ¿Por dónde se debería lanzar? Tiene partido propio. ¿Por qué partido se debería lanzar el doctor Federico? Tiene partido. Por eso, pero ¿por dónde se debió haber lanzado? Josías. Por donde él hubiera decidido, no hay problema, por donde lo haya querido. Y aún así lo acompañaremos. Pero doctor Cristo, quiero dejarle algo muy claro a usted y a los televidentes. Lo de Oscar Iván es un soldado que tuvo problemas y se encargará la justicia y se encargará su defensa. Pero los pilares del Centro Democrático los conoce muy bien la gente y los necesita hoy más que nunca la gente. ¿Ese soldado emproblemado no hará que rompan filas los otros soldados? No, ¿sabe por qué? Porque el objetivo está claro, es recuperar a Colombia. Un soldado con problemas, pero la causa y la defensa de Colombia está intacta. Eso lo sabe el colombiano de a pie. El ciudadano hoy que está comprando sus alimentos con el precio más costoso de toda la historia, que está padeciendo la inseguridad en las calles, en los campos de Colombia, sabe que son estas las banderas. Y muy triste por quien no tenga el coraje de hacerlo de frente. Pero nosotros, los colombianos que identificamos en el Centro Democrático la esperanza que tiene este país, lo vamos a defender siempre. Daniela. No, yo solo quiero llamar la atención sobre un problema grave del Centro Democrático, y es que ya no tiene el liderazgo de Álvaro Uribe, que es otro soldado en problemas, utilizando las palabras de Josías, y que enfrenta un proceso judicial que han intentado precluir varias veces, pero que sigue su curso. Ese es el gran problema que tiene el Centro Democrático. No tiene un liderazgo que lo mueva hacia adelante después de que empieza
a caer en declive la carrera de Álvaro Uribe Vélez, que apenas está intentando recuperar unos puntos de favorabilidad, se queda sin banderas. Ese finalmente es el problema, doctora, que tiene el Centro Democrático. No, doctora, usted creo que no conoce o no ha visto cómo es el cariño y el fervor de los colombianos en las calles por Álvaro Uribe. Muy distinto a lo que hoy se dice y lo que hoy enfrenta el presidente Gustavo Petro y todo ese sector izquierdista que hoy ha sumido a Colombia en este caos, donde lo vamos a sacar. Este país lo sacamos adelante y la última oportunidad es el mes de octubre. Son estas elecciones para decirle no más Petro y salvar a Colombia. Rápidamente una reflexión. Sí, no, que esto quedó muy claro. El doctor Álvaro Uribe fue un presidente importante para una generación de colombianos. El doctor Gustavo Petro entra a la presidencia con una nueva generación que algunos están molestos. A la que le mintieron, le dijeron vivir sabroso, no todo este caos. El doctor Álvaro Uribe en su momento hizo lo que iba a hacer y seguramente... Y los colombianos se lo agradecen hasta hoy. Pero hoy el doctor Álvaro Uribe ha sido serio, inteligente, ha dicho yo ya no tengo capacidad de competir contra estas condiciones. ¿Cuándo ha dicho eso, doctor Cristo? Nunca lo ha dicho, no, nunca lo ha dicho. Está saliendo a las calles a recoger firmas y a hablar con la gente. No ha dicho válido. Eso. Muy válido. Claro, tiene que salir abrazado con el doctor César Gaviria, con el doctor Andrés Pastrana. Nunca, entonces, no ha habido tal foto. Lo vimos el fin de semana en Riohacha abrazado con una vendedora. Obviamente, bueno, de creo política, que la foto que ha visto ha sido distinta. De política y de los soldados del Centro Democrático en problema. Estamos hablando esta noche uno de esos soldados, Óscar Iván Zuluaga, enredado en el caso Odebrecht, que la tuvo siempre clara. Decía que no se iba a inmolar, eso lo decía hace varios meses, tal vez por eso fue que terminó no aceptando los cargos que le imputó la Fiscalía por presunta financiación irregular a su campaña. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Daniel me habló, la restricción mental es un principio de moral. Usted tiene que protegerse y tiene que proteger a su familia. Entonces usted está rodeado de mucha maldad y le han hecho mucho daño. Usted no tiene derecho a inmolarse. Estamos de regreso esta noche hablando de justicia, la justicia colombiana que le imputó cargos formalmente a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David, que era el gerente de la campaña, él en su intento por llegar a la presidencia de la República. Daniela, su reflexión final sobre la discusión, sobre el panorama político, el combo completo, Zuluaga, el doctor Alexander Vega vinculado el coletazo sobre este tapen alrededor de Odebrecht. Sí, yo creo que acá lo más importante es pues que la justicia siga actuando, que seguramente pues se conozca más de quienes estuvieron involucrados, pero sobre todo mirando las elecciones de octubre va a ser muy importante que haya responsabilidad política y que todos los sectores presionen a Alexander Vega para asumir la responsabilidad que tiene en este entramado de corrupción, porque estamos hablando del segundo momento electoral más importante del país después del que vivió el año pasado, que van a ser esas elecciones regionales. Estamos a meses en medio de un caos en el otorgamiento de avales por las múltiples personerías jurídicas, y de verdad que creo que si Colombia quiere mejorar la confianza en sus instituciones, lo más importante es que empecemos por las garantías electorales. Doctor Cristo. Bueno, empiezo diciendo que hay crisis en todos los partidos políticos, hay una crisis en el sistema electoral colombiano, se necesita obviamente más protagonismo del Congreso y sabemos que no va a ser fácil porque el gobierno tampoco ha mostrado capacidad de manejo sobre el Congreso. Y por supuesto, obviamente, en el tema personal del doctor Óscar Iván Zuluaga, donde la gente decía que iba a aceptar cargos, eso no iba a ocurrir nunca. El doctor Óscar Iván Zuluaga necesita sostener su condición personal, sostener la condición familiar y por encima de todo dejar a un lado también lo que pueda hacer o dejar de ser también centro democrático. Yo creo que falta autoridad electoral en Colombia, falta revisar lo que puede hacer un registrador y lo que puede hacer un fiscal en estos momentos. Entonces, nos someteremos al mismo desorden en estos tres meses y medio. Verá usted lo que hablábamos hace poquito, cómo serán las elecciones de Maicao, cómo serán las elecciones desde un municipio de esta categoría hasta una capital y una gobernación, donde se va a repetir la misma historia y donde tendremos obviamente quizás otros protagonistas peleando por quién ganó o quién perdió las elecciones, con dinero de quién. Entonces, ojalá obviamente se ponga un panorama un poco oscuro, un poco gris. Josía, su reflexión final.
Los colombianos sabemos que las elecciones del mes de octubre son las últimas que tenemos para defender a Colombia y no nos pueden distraer de recuperar a Colombia. El soldado Óscar Iván Zuluaga deberá responder a la justicia con su defensa, pero la defensa de Colombia corre por cuenta nuestra, de los 50 millones de colombianos. Hoy los ciudadanos están padeciendo la inseguridad y no piensan en Óscar Iván Zuluaga, piensan es en las tesis que hemos defendido todos en las urnas durante los últimos años. Vamos a defender a Colombia y que nada nos distraiga de eso. Los estaremos aquí esperando y convocaremos siempre a los guerreros defensores de la libertad y la democracia para decirle a Petro, fuera Petro, y a sus aliados en las regiones, en las elecciones del próximo mes de octubre. De los problemas judiciales del soldado caído, el soldado emproblemado que es Óscar Iván Zuluaga, esta noche esa fue la discusión a propósito de la imputación de cargos que le hizo la Fiscalía a él y a su hijo, ahora vinculados formalmente a una investigación por la presunta financiación ilegal de Odebrecht a las campañas. Esta noche con nosotros Josías Fiesco, Daniela Garzón y Andrés Cristo, interpretando, leyendo este momento político, pero también judicial, donde está comprometido el Centro Democrático, al que le reclaman, por supuesto, responsabilidad política. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Doctor Cristo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Camila, y a los compañeros. Gracias por aceptar este diálogo, Josías. Muchas gracias, María Camila, y a los televidentes. Daniela, un placer como siempre. Mil gracias, María Camila. Terminamos, los invitamos a que queden con la programación habitual. A continuación, Más Allá. Que tengan una feliz noche, que descansen.